Médico, nos han preguntado mucho, sobre todo los pacientes que ya son sus pacientes ya en forma, nos preguntan mucho sobre los enemas. Tienen muchas dudas, tanto de cómo es que se ponen como para qué es cada uno, como el de sábila, el de bicarbonato, el de café. Entonces, para ver si nos puede usted un poquito disipar las dudas. Con mucha frecuencia mando los enemas porque para mí son importantes. Es de suma importancia y no solamente por el efecto físico de limpieza que generan a nivel del intestino hacia lugares donde difícilmente se llega con un laxante o con una fibra incluso, ya que las fibras entran al estómago y durante el proceso se van fermentando. Cuando llegan a algunas partes del intestino grueso prácticamente llegan fermentadas y no tienen un efecto de limpieza, por lo tanto es importante una acción como la de un enema. Pero también el enema tiene otros efectos distintos. Una de ellas es ayudar a las funciones hepáticas, a las funciones del hígado, como el enema de café. Primero vamos a hablar mecánicamente qué es el enema. El enema es prácticamente un lavado intestinal. Hace muchos años, cuando las personas enfermaban, las abuelitas lo que hacían era que primero ponían un lavado intestinal frío y era para bajar la fiebre. Lo hacía de manera muy eficiente. Lavar el estómago, limpiarlo o hacer un enema, un lavado intestinal, es siempre importante en cualquier proceso de enfermedad, incluso en los procesos inflamatorios, en los procesos de tumoraciones. Los enemas están indicados en muchas enfermedades, en algunas no. Si hay una fístula, por ejemplo, si hay hemorroides, algún problema mecánico, sangrado, entonces se suspenden los enemas. Por lo tanto, el enema es parte importante en el tratamiento naturista y se realiza con una jarra como esta, más o menos así. Hay de diferentes formas de enema, pero esta es una forma muy sencilla. Aquí en México hay algunos colónicos que ya vienen incluso mecanizados, pero esto es muy sencillo y muy fácil. Esto se llama jarra de irrigación o jarra para enemas y se compra en una farmacia. Entonces, dependiendo del producto que hayamos mandado, que a veces los mando de café, de sábila, de linaza, agua de coco, hay muchas formas de enema. Se llena la mayoría de veces hasta 1 litro para adultos, se llena hasta esta rayita que está aquí con el líquido, y esto se tiene que poner un poquito en alto, y esta misma jarra trae 2 cánulas principalmente. Trae una incluso más pequeña que es para niños, pero yo para niños no la mando con esto, yo la mando de otra forma. Bueno, pero para adultos ocupamos esta cánula, que es la cánula rectal. Se le pone un poquito de aceite que se unta aquí y esto se cuelga o se pone en una parte más alta. El paciente se tiene que acostar de manera horizontal y haciendo un poquito de lado para que pueda introducirse esto en el recto, directamente en el recto. No es necesario que se introduzca todo, no lastima, no es incómodo. Esto no tiene nada que ver con el machismo, nada en absoluto. Esto es una medida terapéutica muy importante. Entonces se le pone aceite y el paciente se tiene que... ¿Qué tipo de aceite? Cualquier aceite. Yo a veces mando aceite de ricino porque es un poquitito más grueso el aceite de ricino, o puede ser también vaselina. El efecto es únicamente para lubricar, ¿sí? Entonces mandamos un poquito de aceite aquí y en el recto también se pone un poquito para que entre con mayor facilidad. Y como esto está más alto, lo que hace es una caída por gravedad, y por la misma gravedad se ejerce algo de presión y esto va a entrar directamente al intestino. Es muy importante que vaya haciendo despacio, que tengamos la paciencia y el relajamiento. Muchos pacientes, cuando ya terminaron, el líquido terminó de pasar, lo que preguntan es: ¿y ahora qué hago? Cuando termina de pasar el líquido, el paciente se levanta despacio, ¿sí? Camina, anda y espera a que le den ganas de ir a evacuar. La mayoría de veces hay que observar la evacuación, porque cuando es primera vez, en ocasiones se ven cosas muy tóxicas en la evacuación y es importante observarla. Incluso tengo pacientes que han evacuado de color oscuro, negro, evacúan pedazos de gluten. Imagínate el intestino, con tanto pan que a veces la gente come, tiene como pedazos de plastilina, que es el gluten que se va acumulando en el intestino, y que esto podría ocasionar incluso cáncer estomacal en el futuro. Y esto podría ser preventivo, un lavado intestinal con cierta frecuencia. A veces los mando únicamente como medida terapéutica de limpieza, y en otras ocasiones va como medida terapéutica general de la enfermedad. Entonces, en rasgos generales, esto es un enema que se diferencia de la irrigación, que también a algunos pacientes les mando, porque la misma jarra trae esta cánula que es más grande. Sin embargo, esta es vaginal, ¿sí? Y no es necesario introducirla toda, porque se introduzca hasta esta parte,
aquí tiene algunos agujeritos. Entonces, con la presión del líquido, lo que hace esto es como una fuente en el interior de la vagina y se ocupa para infecciones, por ejemplo, para la Candida albicans. Las mando con un poco de ajo. Yo les digo la cantidad porque el ajo podría dañar también el tejido uterino si es en exceso. Se manda con romero, con lavanda, con árnica, con caléndula, depende del terapeuta, pero principalmente esta es la cánula que se utiliza, ya nada más se cambia de esta manera, así. Cabe mencionar, y es importante que los pacientes entiendan, de que cada cánula es personal, ¿me entiendes? Así quedaría, hay que introducirla bien y así quedaría ya puesta. Es de uso personal y si se va a compartir, entonces se tiene que desinfectar mediante una cocción, ponerlo a hervir. A grosso modo, esto es lo que es un lavado intestinal o una irrigación vaginal. De ahí, en ocasiones mando las irrigaciones o los lavados con diferentes materiales y uno de los que más mando es de café. Principalmente si es de café orgánico, se ha descubierto incluso que puede prevenir el cáncer y no solamente en el estómago, sino puede prevenir otros tipos de cáncer, con metástasis incluso. Así de que los enemas de café orgánico aparte son estimulantes, ayudan a problemas de la cirrosis hepática, problemas generales del hígado, problemas estomacales, incluso ayudan a nivelar la presión cuando hay un problema ahí con el sistema de presión portal, que es producido por una ascitis, por problemas hepáticos. Entonces estos son muy importantes y lo que vamos a hacer es que vamos a poner a hervir 1 litro de agua. Nada más el agua, no se tiene que agregar el café de inmediato. Cuando el agua suelta el hervor, entonces vamos a agregar el café, 3 cucharadas, tiene que ser café puro. No tiene, exacto, sí, porque ya ves que hay un café que viene con azúcar. Con canela. Exacto, entonces ese tipo de café no, tiene que ser café puro. Y si es café de origen orgánico, mucho mejor, va a ser más efectivo. Entonces una vez que hirvió, le agregamos las 3 cucharadas y apagamos el fuego. Lo tapamos y lo dejamos reposar hasta que se entibie, lo filtramos y ya una vez filtrado lo pasamos aquí y procedemos a hacer el enema tal y como se indicó. Otro enema que con frecuencia mando es el enema de linaza, para lo cual se tiene entonces que licuar la linaza. Si es que la linaza viene entera, se licúa 3 cucharadas grandes de linaza en 1 litro de agua, se cuela y ya se pasa a esta jarra. Igual los mando con sábila. Con sábila lo mandamos cuando hay, por ejemplo, algún problema que se tiene que cicatrizar en el interior, el intestino, o está inflamado, entonces se mandan de sábila. Y hay que sacar el gel de la sábila, licuar 3 cucharadas y se agrega también aquí a 1 litro y se introduce como ya les enseñé anteriormente. Para niños no es indicado hacerlo de esta manera. Ya para niños hay que recibir información adicional. Sí se pueden hacer, pero con otros conocimientos. Okay. ¿Y el que manda usted con bicarbonato? El que mando con bicarbonato de sodio lo mando con fines de alcalinización. Sí, para alcalinizar lo mando a veces con pacientes que también están teniendo problemas con el sodio, potasio o con algunos electrolitos. Es muy poco frecuente, lo mando a pacientes con artritis y también pacientes diabéticos, exacto. También mando constantemente de caléndula, ¿sí? Y esto es en cuanto a los lavados intestinales, porque sabes que también en irrigaciones tenemos por ahí una buena gama, por ejemplo las irrigaciones con orégano, que sirven bastante bien cuando hay flujo blanco, flujo amarillo, alguna infección que ya hayamos determinado cuál microorganismo es, ya podemos mandar diferentes tipos de irrigaciones vaginales dependiendo de la ficha técnica de cada planta que nos esté indicando si ataca o si ha probado in vitro en X microorganismo. No, es una última duda. Cuando se vierte aquí el agua o ya el preparado, tiene que ir a temperatura ambiente. Sí, el agua nunca tiene que ir caliente, nunca tiene que ir fría. Si es tibia o quebrantada, está bien, no hay ningún problema. Si siente incomodidad porque tal vez está haciendo frío en el ambiente y el agua está helada, entonces hay que quebrantarla con un poquitito de agua caliente. No, nunca. Más allá de 30 grados centígrados ya sería dañino. Sí, en cuanto al calor. O un agua, digamos, a 5 grados centígrados, pues tampoco sería bueno. Entonces la temperatura oscilaría aproximadamente de 18 a 28 grados centígrados. Perfecto. Sería lo ideal. Perfecto. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? No, médico, creo
que de hecho ya es todo. Normalmente sí nos preguntaban como que para qué servía cada enema que a usted mandó, pero ya con esto creo que ya queda bastante claro. Y quiero decirles de que es muy importante, y sobre todo tengo pacientes hombres a los cuales les es bastante incómodo hacer un lavado intestinal, ya sabes, por cuestiones culturales, machistas. Sí. Sin embargo, les invito a que no ignoren el amplio conocimiento que se tiene sobre esto. Incluso los lavados intestinales ya existían desde la época prehispánica. Sí. En su plática lo comentó. Sí, ya existían desde la época prehispánica y en muchas culturas siempre se le ha dado mucha importancia a la limpieza del estómago para poder mejorar de otras enfermedades. Sí, entonces esa es la base de la limpieza y desintoxicación, ¿no? Limpieza y desintoxicación del estómago. Pero como la limpieza y desintoxicación es un poquito difícil en el intestino grueso por su distancia anatómica que tiene, ya que es la última parte de todo el tracto digestivo, entonces digámoslo vulgarmente, le llegamos por otro lado. Sí. Sí. Bueno, médico, pues muchas gracias. Creo que con eso ya queda muy claro. Gracias a ti, Rosy.